A la gente le gusta discutir cuál de todos los finales de Futurama es el mejor, olvidando discutir sobre sus diferentes inicios. Diría que este es el segundo peor. El piloto y el gran golpe de Bender para mí son espectaculares, y el inicio de esta nueva era no se les acerca. Pero sin duda superó al último inicio que tuvimos. No soy fan de iniciar continuando el final de Mientras Tanto, siento que le quita impacto a ese final, pero después de eso el episodio está bien. Tiene momentos graciosos. Es solo que es un episodio meta y ya. Es un episodio que hace 1001 chistes que son solo LOL, Futurama murió y revivió otra vez. El gran golpe de Bender también hizo chistes meta sobre que el show había sido cancelado y revivido, pero eso es solo al inicio. El resto se enfoca en Fry y Lars. No me molesta que hagan chistes meta, pero básicamente dedicarle todo el episodio me parece mucho. Como sea, al menos ya nos quitamos los chistes meta de encima y podemos iniciar de verdad ahora sí. Segundo episodio llega. Escucho que todo el mundo le gustó y a todo el mundo le hizo llorar. Me ilusiono, lo veo y me decepciono. Entiendo y respeto si les gusta, pero para mí no funciona. Este episodio se enfoca en los nuevos hijos de Amy y en que tal vez los va a perder. Me recuerda al episodio en el que Bender tiene un hijo y también parece que lo va a perder, que por cierto no me hace llorar, pero me parece mucho mejor logrado. Al hijo de Bender lo vemos crecer, lo que lo hace sentir más humano, y eso que es un robot. Los de Amy nacen ya crecidos. Los sueños del hijo de Bender son imposibles, técnica efectiva para hacer que un personaje sea entrañable. Nunca se nos dice cuáles son los sueños de los hijos de Amy, parece que solo quieren correr y ser una molestia. Sé que son niños y pueden ser muy pequeños para pensar en eso, pero al menos nos pudieron decir que les gusta, no sé, que nos den algo de info para conocerlos. El episodio quiere que llore porque van a separar a Amy de sus hijos, pero sin lograr que me importen ellos o su relación con ella. Les juro que deseaba que hicieran un episodio sentimental con Amy porque nunca lo habían hecho antes de esta temporada, así que esto me decepcionó fuertemente. Episodio 3 al principio parece ser sobre criptomonedas, pero en realidad es sobre el viejo oeste. Me gustaron la mitad de cosas. Bender, su burro, Zoidberg y Roberto tienen buenos momentos, pero siento que es una pérdida de tiempo cuando se enfoca en Lila o Fry, o en Hermes y su hijo. Nada gracioso sale de ahí para mí. No está mal, mejor de lo que pensé que sería un episodio sobre cripto, pero tampoco me convence. Hasta ahorita mi favorito sigue siendo el primero. Siguiente episodio. Miren cómo este modelo 3D se convierte en 2D. Ah, XD. Como sea, esto no hizo nada para mí. Por un lado, no me produce nada sentimentalmente porque nunca me ha importado mucho la relación de Lila y Mordelón. Es más, el mismo episodio señala que Lila nunca recuerda que Mordelón es inteligente, como diciendo que ni siquiera a ella le importa su relación. Y por el otro lado, siento como que no tengo la información necesaria para comprender el humor. Es una parodia de Dune. No he visto Dune. Quizás si hubiera visto esa película sería más gracioso. Lo único que sé es que no me destacó nada. El siguiente episodio me gustó más. Es una crítica a Amazon y a Alexa, lo cual aprecio porque soy muy anti Alexa. Creo que ese tipo de porquerías son muy invasivas a la privacidad y parece que los escritores de Futurama están de acuerdo conmigo. ¿Les gustaría ordenar un aceite con aroma erótico o unas esposas de peluche? Sí, por favor. Es espeluznante. No, es decir, Eso no está en mi manual de inicio rápido. Es una característica no anunciada, como grabar a tus clientes en la ducha. Los chistes podrían parecer muy referenciales, que no te van a dar risa si no pides cosas por Amazon en Estados Unidos, pero no se conforman con solo hacer la referencia. La usan para hacer chistes de verdad más adelante. Por ejemplo esto. Espera, aguarda. Antes de sellar la caja, hay que poner un pequeño globo de aire sin razón alguna. A mí eso no me da mucha risa porque Amazon México jamás incluye esas bolsitas, pero a partir de ahí las bolsitas se incluyen a escondidas. Es una buena cereza en el pastel y da risa cada vez que las ves. Pero lo que más me gusta es que los tres protagonistas ahora viven juntos. No es súper gracioso, pero es suficiente para mí. Buen episodio, buen episodio. El episodio 6 se llama Sé lo que hiciste la próxima Navidad. Gran título porque destaca aunque no comprendas la referencia. Y el episodio
episodio al que viene pegado es bueno. Bender y Zoidberg, una combinación de personajes no muy común, viajan en el tiempo para matar a Santa. Denle una cerveza a quien haya propuesto esto. No es una obra maestra ni nada, pero simplemente ver a estos dos personajes haciendo desmadre juntos valió la pena. ¡Apártense! Perfecto, este doblaje es arte. Bueno, a veces. Miren este momento con doblaje de España. ¡Uy, esperadme! Mola está rodeado de otros niños. Eso es también lo que se dice en inglés. Ahora miren qué dicen en latino. ¡Oh, espérame! Me encanta rodearme de niños. Sí, hay una gran diferencia en el significado de esas dos oraciones. Esto ya no tiene que ver con el doblaje, pero miren estas caras. Miren estas caras. El episodio 7 es sobre el coronavirus. Puras referencias al coronavirus y el vudú también, por algún motivo. He escuchado a algunas personas decir que es el peor episodio de la temporada y lo entiendo. Para mí no es bueno, pero tiene sus momentos, más momentos que el episodio 4 o 9. Pero sí, preferiría pretender que la pandemia no sucedió y ver este episodio me lo impide, así que ignoremos su existencia para siempre. Episodio 8. Zapp es cancelado. Es un episodio sobre la cultura de la cancelación. Pero solo al inicio, Zapp Brannigan es cancelado, así que Lila, Bender y Fry toman su lugar. Y en realidad se enfoca en eso. ¿Saben? Es como la fórmula clásica en la que la tripulación viaja a un planeta nuevo, pero aquí no tiene el contexto de hacer una entrega, sino de hacer labores políticas de Zapp Brannigan. Es un cambio pequeño que le ayuda a sentirse nuevo otra vez. Además, los personajes se ven geniales así, particularmente Lila con una apariencia refinada de la última vez que la vimos así. Y Zapp Brannigan siempre es gracioso, así que sí, buen episodio. Penúltimo episodio, una colección de comerciales que continúa interrumpiendo el programa. Me gusta ver a los personajes en distintos diseños y de vez en cuando me reí, pero lo que más me gustó del episodio fue Amy Pato. Sí. Eso fue lo que más me gustó. No sé por qué de todos los diseños este es mi favorito, pero sí, literalmente nada me gustó más que Amy Pato. Sí. No, nada me gustó más que esto. Y terminamos con el profesor creando una simulación del universo que causa que los personajes se pregunten si el universo en el que ellos viven también es una simulación. Me encanta la idea, incluso me parece bien ejecutada, pero no tiene mucho sobre de esa base. Es decir, Futurama suele tener comedia encima de sus premisas, y si no, tal vez algo sentimental relacionado a los personajes. The Late Philip J. Fry o The Sting no son muy graciosos, pero son tiernas historias sobre la relación de Fry y Lila. Este episodio no tiene mucho de esas dos cosas por querer ser más filosófico. O sea, prefiere enfocarse en el desarrollo de los pensamientos de los personajes que en sus sentimientos, con excepción de Bender. Él es el único que reacciona emocionalmente al tema, pero el episodio se lo toma a chiste. Me gusta estar seguro sabiendo que soy auténtico. ¿Qué crees, perdedor? Tampoco es como que no tenga nada de comedia buena. Bender es el MVP como de costumbre, pero los demás... pobrecitos, no reciben mucha comedia. Zoidberg odia las almejas. Merecen el mismo respeto que cualquier criatura viviente. Excepto las almejas, al diablo con las almejas. Jaja, entienden porque Zoidberg es como una langosta y las langostas comen almejas, pero Zoidberg no come nada. It's just you and me, Moldy Sandwich Man. Futurama es mi show favorito, ¿sabían? Y me gusta tanto que decidí reseñar todos estos episodios nuevos a pesar de que no suelo hacer reseñas así. Estaba preocupado de que fuera un regreso terrible que arruinara todo, y afortunadamente no fue así, pero de momento todavía no me alegra que el show haya vuelto. No me desalegra, pero no hubieron episodios que realmente amara. El año que viene van a haber 10 episodios más y con suerte habrá alguno ahí que realmente valga la pena. Mientras tanto, les recomiendo este comentario sobre un episodio clásico de Los Simpson, y si no, también tengo este mini comentario sobre un VHS pirata de Shrek que resultó ser muy popular aquí.